De nuevo un cordial saludo a todos. En el tema de hoy nos vamos a situar en nuestro libro, en el filum de los nidarios, que viene en la página 69 de nuestro libro, y vamos a ver estos animales que más bien a veces parecen plantas, porque se encuentran muchos de ellos fijos, sésiles al suelo, y realmente ha costado entender que son realmente animales, ciertamente muy primitivos, pero que realmente presentan las características típicas de cualquier animal, que recordemos el reino animal presenta pues células, seres pluricelulares con muchas células visibles a simple vista, por tanto sus células presentan núcleo y además esas células son hemos dicho heterótrofas, es decir, que son capaces de comer alimentos orgánicos, pero no son capaces de hacer la fotosíntesis. Bien, pasando a eso, pues ya tenemos un filum un poco más complejo que el filum anterior que hemos visto del reino animal más primitivo, que son las esponjas, los poríferos, y hoy nos vamos a situar sobre este segundo grupo de animales que también son muy primitivos y que se remontan casi a 700 millones de años. Vamos a ver cuáles son las 5 o 6 características más importantes de estos animales, que vienen aquí un poco representados con dibujitos y con fotos, para que poco a poco vayamos diferenciando entre ellos. Bien, quizá lo más importante es que la palabra nidario viene de la terminología griega, donde nido significa urticante, ortiga, y ya entramos en la primera gran característica de estos animales, es que todos son animales urticantes, animales venenosos, debido a la presencia de unas células que presentan veneno y que liberan cuando las tocamos. Esas células se van a llamar nidoblastos y son lo que realmente produce esas urticarias, esos escozores que nos a veces presentan cuando los tocamos a estos animales, que los podemos encontrar mucho en las playas, sobre todo de aguas muy cálidas, que cada vez son más frecuentes y por tanto se están extendiendo por el efecto del calentamiento global. Bien, pues la primera, digamos, característica es la presencia de nidoblastos o células urticantes o venenosas que hay en sus tentáculos. Aquí vemos, por ejemplo, una anémona de mar, vemos que hay como unos bracitos, unos tentáculos, y ahí tienen sus, a lo largo de sus extremos, sobre todo en las partes de los extremos, esas células urticantes que no debemos tocar, y es la primera característica de todos ellos. La segunda característica es que, como vemos, tiene una simetría que se llama radial. Aquí, en esta anémona de mar, podemos ver que si este es el centro, la cavidad bucal, que realmente es donde va a introducir sus materia orgánica que ha capturado, pues vamos a ver que se podían hacer divisiones muy parecidas en muchos radios. Este podía ser un radio, un segundo radio, un tercer radio, y se suele decir que lo más característico de estas formas tan primitivas es su simetría radial, que los diferencia claramente de los poríferos, que eran asimétricos totales, ¿no? A veces tienen simetrías de 4 lados, tetrarradial que se llaman, hexarradial de 6 lados, octarradial de 8 lados o múltiples de esas cantidades, ¿no? Pero en definitiva siempre son como los radios de una bicicleta que salen de un punto central y pueden dividir al cuerpo del animal en varias formas muy parecidas. Bien, luego la tercera característica es que hay que siempre visualizar una estructura en forma de saco sésil al suelo, que sería la forma que vamos a llamar a partir de ahora formas de pólipo, y donde hemos visto precisamente que esta medusa es como una especie de saquito o de varios saquitos. En este caso tenemos aquí un saquito, una segunda saquito, y aquí tenemos varios saquitos un poco más grandes aquí, donde veamos una especie de saco, sobre todo las partes de los bordes con tentáculos. A esas formas sésiles o fijadas al suelo se van a llamar pólipos. Y sin embargo hay otras que realmente van a estar flotando como si fuese una especie de flotador, tienen generalmente forma de paraguas, y a esas se van a llamar formas de medusa. En cualquier caso, tenemos nidarios de formas sésiles y de formas que se llaman
planctónicas, es decir, que están flotando en el agua y de alguna forma se pueden desplazar a través de la contracción de esa umbrela o umbela, que ya os digo que tiene forma de paraguas. En realidad tiene un esqueleto interno que está lleno de agua y eso sería una cuarta diferencia, ¿no? Realmente no tienen una estructura de espículas muy desarrollada como podría ser las esponjas, que le da un cierto aspecto sólido. Aquí si cogemos una esponja que no deberíamos, perdón, un nidario que no debemos tocarlo, si lo cogemos por ejemplo con un puente bastante fuerte, pues podríamos aplastarla como si fuese una bolsita de plástico llena de agua. Dicen que el 95% o por lo menos el 90% son básicamente, sobre todo las medusas, de agua pura, ¿no? Algunos tienen a lo mejor algún revestimiento de espículas minerales de carbonato cálcico o de quitina, que es un material muy parecido a lo que tiene en la cubierta de los insectos, pero por lo general el esqueleto interno se suele llamar hidrostático, que es lo que tenemos aquí, o una especie de relleno de agua en su interior. La siguiente característica que también lo presentan todos es que por primera vez presentan en el reino animal, dentro del punto de vista evolutivo, presenta lo que se llama la cavidad digestiva o cavidad gastrovascular. Si nos fijamos en estas imágenes, vamos a ver que siempre dentro de las medusas va a haber una especie de huequecito que se llama cavidad digestiva o gastrovascular. Gastro significa estómago, y ahí va a introducir a partir de los tentáculos venenosos en esa boca que siempre hay en la parte inferior de la umbela, pues va a introducir a esa cavidad y va a hacer la digestión del alimento. Si nos encontramos con una forma de pólipo, como podía ser esta, estos tentáculos también van a introducir a través de su boca a esta especie de cavidad gastrovascular que siempre está rellenando el saco del pólipo, y ahí va a hacer su digestión. Cuando termina de producir la digestión, los restos van a ser eliminados como si fuesen un vómito, van a ser eliminados al agua para poder luego otra vez ingerir nuevos animales que haya atrapado. Otra característica es que no presentan muchos órganos aparte del aparato digestivo, ¿no? Y por tanto la respiración es cutánea a través de su fina piel. El oxígeno del agua va a pasar por todas las partes finas de las epidermis de los tentáculos o de las cavidades internas del animal, y por el contrario el CO2 va a salir en dirección contraria. Esa respiración, que también parecía que tenían los conocitos de las esponjas, pues se llama respiración cutánea o a través de la piel, ¿no? No hay aparato excretor y básicamente también lo originan a través de esa fina piel, epidermis vamos a llamarla, que permite no solamente el intercambio gaseoso, sino también el intercambio de productos de desecho que, por ejemplo, a través de un pólipo no solamente se podían eliminar a través de su boca, sino también a través de su fina piel. Y ya como última característica de estos primitivos animales, es que su reproducción es triple, para entendernos. Tiene tres formas que puede utilizar en cualquier momento según vean las necesidades, ¿no? En principio, no lo dice aquí, pero la reproducción por fragmentación, cualquier trocito de una campana puede formar otra campana, otra medusa. También los pólipos, si se pueden trocear en trozos grandes, pueden regenerar pólipos normales y corrientes, y es un proceso que hemos visto en las esponjas, la fragmentación, y es un tipo de reproducción sexual por el que el resultado sería que de cualquier trocito de este pólipo, sea macho o hembra, va a formarse otro pólipo exactamente igual, del mismo género y con las mismas características que su progenitor. Luego hay una segunda reproducción sexual, que es la que tenemos aquí, de las formas de tipo pólipo. Algunos nidarios son de tipo pólipo, pero en algún momento de su vida deciden reproducirse y empiezan a producir en su parte interna unos anillos que se llaman estróbilos, que empiezan a crecer
y los más superiores se empiezan a desprender, formando una pequeña, digamos, medusa invertida que se llama éfira. La éfira en realidad es la transición entre la forma pólipo o sésil de los nidarios y la forma de medusa. Esa éfira, pues si este individuo es masculino, va a ser también masculino, y si la éfira es femenina, pues va a dar lugar a medusas de tipo femenino. Y al final una pólipo pues puede, como vemos, formar 6, 7, 8, más de 12 anillos o éfiras, y por tanto es un ejemplo de reproducción asexual, pero no se va a llamar fragmentación, sino estroilación o formación de anillos, para entendernos, ¿no? Y la tercera es la que suelo utilizar en caso de que las condiciones sean muy favorables, ¿no? Cuando las condiciones son poco favorables, no parece que no haya posibilidad de comer bien y desarrollarse, pues va a hacer reproducciones asexuales. Pero la reproducción sexual, cuando las condiciones son óptimas, pues hace que las medusas machos generen gametos masculinos, espermatozoides, y las medusas hembras formen óvulos. Realmente la fecundación va a ser externa en el agua, y al final la unión del óvulo femenino con el espermatozoide que tenemos aquí masculino va a formar lo que se llama un huevo cigoto inicial, que tras una división de las células va a formar una pequeña larva, como una especie de gusanito, que busca inmediatamente el suelo marino y que termina fijándose y formando siempre un pólipo. El pólipo poco a poco va a crecer, va a formar un pólipo más grande, y durante cierto tiempo, quizá años, se mantenga así hasta que en un determinado momento decida que ya está envejeciendo y que necesita formar anillos y terminar este ciclo. Pues bien, como vemos, hay algunos nidarios que van a presentar dos formas: la forma de pólipo fija, sésil al suelo, y otras que se llaman las formas móviles o flotantes, las de medusa, y esa reproducción que completa la asexual con la sexual se llama reproducción alternante. Por tanto, tres tipos de reproducción estos animales que, como vemos, han decidido alternar varias reproducciones para mantenerse durante nada menos que 700 millones de años en los mares primitivos y actuales. Bien, pues de momento vamos a dejar aquí la teoría. Vamos a ver un poco imágenes de los nidarios para que veamos que son formas muy diferentes, pero que tienen características comunes como las que hemos visto. Lo primero que pensamos cuando se habla de corales es en los grandes arrecifes del Mar Rojo, del Caribe o de la Gran Barrera Australiana. Estos arrecifes están situados en las zonas tropicales y ecuatoriales, donde la temperatura del mar sobrepasa los 25 grados centígrados. Pueden formar unas barreras de muchos cientos de kilómetros de longitud, donde se desarrolla uno de los ecosistemas marinos más ricos de los océanos. Básicamente, estos arrecifes están construidos por nidarios, unos organismos invertebrados muy pequeños, a menudo de pocos centímetros, pero capaces de crear estructuras sólidas de grandes dimensiones. En nuestro litoral hay otras especies de nidarios, algunas también son muy abundantes. Las de aquí no forman arrecifes superficiales como los tropicales, pero los corales de profundidad de aguas templadas forman arrecifes muy grandes en la plataforma continental. En los fondos de roca, situados en zonas de penumbra, algunas especies de corales pueden ser los organismos predominantes, y por eso se les utiliza para dar nombre a un tipo de comunidad marina, el coralígeno. La forma básica de los nidarios se podría considerar que es como de un saco, más o menos cilíndrico, que delimita una única cavidad interna, la cavidad gastrovascular. En el extremo abierto del saco está la boca, rodeada de tentáculos. Los nidarios son unos animales invertebrados que en su ciclo vital tienen dos formas diferenciadas, una llamada pólipo y otra medusa. Los pólipos tienen vida sésil, es decir, están unidas a un sustrato.
Esto lo hacen gracias a un disco basal que hay en el extremo opuesto a la boca. Hay especies en las que los pólipos son organismos solitarios y otros en que son coloniales y forman estructuras donde viven una gran cantidad de individuos de la misma especie. En este caso, la base del pólipo suele formar una estructura continua que comunica los individuos que forman la colonia. La medusa es una fase de vida libre, con capacidad para nadar y hacer pequeños desplazamientos. Su forma es similar a la de un paraguas, con una sombrilla redondeada llamada umbrela y un tubo situado en el centro de la cara inferior donde está la boca, llamado manubrio. En la especie Aurelia aurita se puede ver bien cómo es la forma de pólipo y el proceso de formación de las medusas. En estas imágenes hay varios pólipos fijados al sustrato y se ve cómo con los tentáculos alargados están intentando obtener alimento. El pólipo se va segmentando y adquiere un aspecto similar al de una piña. La éfira es la forma juvenil de una medusa. De cada disco irá formándose una éfira, la cual se desprenderá. Este proceso recibe el nombre de estrobilación. Es un proceso de reproducción asexual. Las éfiras se desarrollarán y formarán nuevas medusas, las cuales tendrán reproducción sexual mediante gametos. Tras la fecundación formarán nuevas larvas que se fijarán en el fondo y darán lugar a nuevos pólipos que volverán a empezar el ciclo. No todos los nidarios tienen las dos fases igual de desarrolladas. En unos prácticamente falta la fase de medusa, mientras que en otros la fase de pólipo es muy reducida o inexistente. Muchos nidarios tienen células urticantes en los tentáculos y alrededor de la boca. El caso de las medusas es el más conocido, ya que sus picaduras afectan a los bañistas. Hay células grandes, redondeadas, los nidocistos, que tienen en su interior unos orgánulos llamados nematocistos. El nematocisto tiene forma de cápsula con un filamento en su interior enrollado en espiral. A partir de ciertos estímulos, el filamento sale al exterior, se clava en la víctima y le inyecta el veneno procedente de la cápsula. Aunque son organismos de estructura muy sencilla, estos animales viven en prácticamente todos los hábitats marinos, desde las frías aguas polares hasta las tropicales y desde las zonas superficiales hasta las grandes profundidades. Estos filamentos, donde hay pólipos de color blanco, son parte de una colonia de hidrozoos. En estos organismos, las especies coloniales son las más fáciles de ver a simple vista. Generalmente las colonias tienen pocos centímetros de longitud y los pólipos son muy pequeños. Muchas especies tienen una especie de cubierta externa quitinosa en la que los pólipos se refugian cuando se contraen. Dentro de cada colonia hay una especialización de las funciones de los pólipos. Los hay que capturan el plancton, otros evitan el ataque de depredadores y otros están destinados a la reproducción. Hay especies de hidrozoos que tienen más o menos bien desarrolladas la fase de pólipo y la de medusa, mientras que en algunas solo hay una de las dos. Las medusas de los hidrozoos son pequeñas y casi transparentes. Su forma es de campana. La boca está en el centro de la cara inferior de la sombrilla y al final del pequeño manubrio. A lo largo del margen de la campana hay un repliegue de los tejidos que constituye el llamado velo. Sus contracciones provocan los pequeños desplazamientos del animal. Son animales carnívoros, que pueden capturar incluso alevines y peces pequeños. Los sifonóforos son un grupo de hidroideos pelágicos en forma de medusa modificada que flotan gracias a estructuras llenas de gas. En una misma colonia hay individuos en forma de medusa y otros en forma de pólipo. Estos se especializan en la realización de diferentes funciones, como son la captura de alimento o de reproducción. A diferencia de los hidrozoos, hay nidarios que prácticamente solo tienen la fase de pólipo. Son los antozoos.
Visualmente, por el número de tentáculos que tienen, se pueden diferenciar los dos grandes grupos de antozoos, los zoantarios o hexacoralarios, que generalmente tienen muchos, pero siempre en un número múltiplo de 6, que es el mínimo, y los octocoralarios, que solo tienen 8. Los zoantarios pueden ser solitarios o coloniales. La gran mayoría se encuentran pegados al sustrato, hundidos parcialmente en el sedimento o sólidamente unidos al fondo por un esqueleto calcáreo. Hay especies como alguna de las anémonas que viven en nuestros fondos que tienen un sistema muscular tan bien desarrollado que les permite desplazarse por el fondo y buscar los lugares que presenten las mejores condiciones para vivir. En este caso parece que ayudándose con los tentáculos, la anémona va avanzando por la superficie del alga. Hay especies que tienen un esqueleto calcáreo que está soldado al fondo. Son los madreporarios. Estos organismos son los principales responsables de la formación de los arrecifes coralinos. En nuestras aguas hay algunas especies solitarias, pero la gran mayoría son coloniales, como es el caso de la cladócora, que forma estructuras globosas en las que pueden haber cientos de pólipos que se pueden retraer completamente dentro de sus esqueletos. También hay especies de profundidad, como es esta colonia de corales profundos, que se puede encontrar hasta los 300 metros de profundidad. Es muy característica su forma arborescente, con un tronco grueso y los pólipos separados una cierta distancia entre ellos. Los corales blancos son capaces de construir arrecifes submarinos donde viven una gran cantidad de pequeños organismos. El otro grupo de antozoos es el de octocoralarios o alcionarios, en el que encontramos especies tan conocidas como el coral rojo y las gorgonias amarillas y rojas. Las especies de este grupo tienen los pólipos de forma alargada y cilíndrica y sus 8 tentáculos presentan unas pequeñas expansiones laterales. La gran mayoría de estas especies son coloniales. Los pólipos son pequeños y están incluidos parcialmente dentro de una masa carnosa que conecta todos los individuos de la colonia. Las colonias tienen una especie de esqueleto interno formado por espículas calcificadas o fibras córneas. En estas imágenes, todos los pólipos están abiertos, pero cuando algo les molesta o si las condiciones ambientales son desfavorables, se pueden retraer. Hay alcionarios que viven en fondos blandos, algunos ya en el límite de la plataforma continental. Es el caso de este pteroides, una colonia de pólipos que tiene forma de pluma, la base de la cual está enterrada en el sedimento. Vive entre los 25 y los 250 metros de profundidad en fondos blandos, junto con muchas otras especies de nidarios. El aumento del número de pólipos de la colonia se produce por gemación o por división longitudinal, es decir, por reproducción asexual. En cada colonia todos los pólipos son del mismo sexo. La reproducción sexual se produce con la emisión al mar de óvulos y de espermatozoides. Una vez al año las gorgonias se ven recubiertas por esta mucosidad, en la que hay un gran número de huevos. Los escifozoos son los nidarios que todo el mundo conoce por su fase de medusa. Se trata de las grandes medusas, las que a menudo llegan a las playas durante el verano. La ausencia de velo es la característica principal que permite diferenciarlas de las medusas de los hidrozoos. Aunque la fase de medusa o fase sexual de estos animales es la más conocida, hay que recordar que también tienen una etapa bentónica en forma de pólipo. Las medusas son uno de los organismos más antiguos del planeta y su morfología básica no ha cambiado en más de 500 millones de años. Bueno, dejamos este interesante vídeo donde
desgraciadamente se ha metido en cuestiones de clasificación y, como vemos, nos han nombrado 4 grandes grupos que solamente a título ilustrativo vamos un poco a recordar, para recordar un poquito y abundar en lo que hemos visto de la teoría. Bueno, si nos damos cuenta, ha hablado de una palabra que no vamos a estudiar nosotros, que se llama antozoos, palabra latina que significa zoos, animal, animal, planta. Son lo que hemos visto los pólipos, y nos habla un poquito de diferentes pólipos que pueden tener 6 tentáculos u 8 o múltiplos de ellos, pero nosotros nos vamos a centrar un poquito en algún ejemplo que tengamos que recordar. Las anémonas de mar las hemos visto ya en otros vídeos, han salido aquí, y son aquellas que tienen esos tentáculos muy numerosos, que son, hemos visto, un múltiplo de 6, pero al final no son capaces de retraerse, y cuando algunos se encuentran en zonas costeras y la marea baja mucho, pues se pueden encontrar sobre ellas unas horitas secándose, y esos tentáculos se pueden apreciar perfectamente porque no son retráctiles, ¿no? Cosa diferente ocurre a otro tipo de anémonas que se llaman actinias, o tomates de mar, por su coloración generalmente rojiza, donde realmente tienen forma de saco, pero aquí están sus tentáculos retraídos, no se pueden visualizar porque seguramente están en un lugar seco y evitan la desecación retrayéndose sus tentáculos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, creo que hay aquí algún vídeo. Pero si ya terminamos con los antozoos, estos animales plantas, vemos que hay otros que tienen 8 o múltiplos de 8 de tentáculos, y se llaman los corales, que suelen ser coloniales, es decir, pequeños pólipos que tienen un esqueleto externo que han formado de mineral, que es de carbonato cálcico, y que forman entre ellos una colonia común donde se intercomunican por una superficie común a ellos, ¿no? Ese carbonato cálcico les sirve para fijarse al sustrato, pero también permite resguardarse esas pequeñas formas microscópicas con tentáculos de múltiplo de 8. Cuando hay un fuerte oleaje o cuando las condiciones no son muy favorables, se pueden refugiar dentro de ese esqueleto externo que han formado. Tienen coloraciones muy vistosas y se van a encontrar siempre en zonas tropicales de aguas muy cálidas y muy iluminadas, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos de anémonas. Un esqueleto de coral que parece una piedra, en realidad está muerto, pero en su momento hay que entender que tenía numerosos pólipos. El tomate de mar con sus tentáculos que están saliendo. Y, en fin, anémonas de diferentes coloraciones y formas que son muy frecuentes en cualquier mar relativamente cálido. Vamos a hacer, por ejemplo, una visualización del tomate de mar cuando está, por ejemplo, comiendo. Creo que es este. Así es. Bien, como vemos,
Este animal parece a veces una planta, por su carácter sexy, perdón, y sus tentáculos que parecen las hojas de una flor, pero realmente vemos que tiene una boca, una cavidad gastrovascular, y esos tentáculos retráctiles le diferencian de la anémona, que hemos visto que tiene tentáculos no retráctiles, ¿no? Bueno, pues si nos olvidamos un poco de los ontozoos, tendríamos que recordar que las otras formas alternativas, perdón, a la forma pólipo fija es la de medusa. Hay una clase de nidarios que se llama la de estifozoos, no nos vamos a olvidar un poco de este nombre, pero agrupa a todos los que tengan realmente la forma predominante móvil en forma de umbrela o paraguas, ¿no? Básicamente serían las medusas que conocemos en sus diferentes formas y que realmente están llenas de tentáculos, y la cavidad gastrovascular la encuentran justamente debajo de la sombrilla, donde tiene una boca e introduce los alimentos que acaban de capturar, ¿no? Generalmente suele mover la umbrela contrayéndose para que se desplacen, y son animales que suelen moverse o bien por las corrientes marinas superficiales, o bien a veces cuando no existen pues intentan ellas nadar simplemente contrayendo la umbrela que está en sus bordes, cubierta de algunos receptores sensoriales. Algunos de ellos son luminosos, que le dicen que realmente se tiene que dirigir hacia la superficie. Otros determinan la temperatura, y tiene un cierto sistema nervioso que se llama reticular, porque forma una especie de red en la superficie fina que permite detectar, pues ya os digo, cambios de temperatura, cambios de salinidad. También es importante en que estas medusas casi siempre son marinas y huyen un poco de zonas con demasiada agua dulce, porque no es para ellos el medio más apropiado. Estos serían los ercifozoos, o lo que hemos llamado formas de medusa. Luego hay unos hidrozoos que también nos han salido en el vídeo, que se parecen mucho a las medusas, pero que generalmente en lugar de tener forma de sombrilla tienen forma de flotadores, y pueden ser tanto la forma de medusa, con flotadores llenos de aire que ellos mismos fabrican. Por supuesto tienen tentáculos y una boca interna, pero también hay hidrozoos que predominan en la forma de pólipo, y todos ellos se caracterizan porque presentan esas envolturas de quitina, que es como una bolsa de plástico muy transparente. La impresión que nosotros, si ampliamos la imagen, es que estos animales parecen como si fuese una bolsa de plástico que lo han fabricado. En realidad es un material muy diferente al plástico, que se llama la quitina, y que tiene un carácter transparente, y al rellenarlo de aire pues le sirve de flotador y permiten que se desplacen, en este caso sin ningún tipo de contracción muscular, como las medusas que hemos visto, los ercifozoos, ¿no? Realmente las corrientes de agua son las que le van a llevar de un sitio a otro, y en su desplazamiento esos tentáculos, eso sí, como siempre urticantes y venenosos, van a atrapar sus presas y van a conseguir alimentarse de esa forma. Hay algunos como la hidra de agua dulce, que también es un hidrozoo, es de forma pólipo y también tiene esas cubiertas quitinosas, pero no le sirve para flotar porque son sésiles, sino que le sirven un poco para protegerse. Se cubren como si fuese un esqueleto externo en esa cubierta quitinosa, y sus formas de pólipo, cuando realmente se encuentran en condiciones desagradables, pues se resguardan con ese tipo de tela de plástico transparente, que le da el nombre de hidrozoos. Y para terminar teníamos unos que no han salido, pero que hay que entender que se parecen mucho a las medusas. Se llaman cubomedusas, y en realidad su forma de medusa no es más bien de una sombrilla, sino de una forma cubo, como si fuese un cuadradito, ¿no? Y estos se llaman las cubomedusas, y entre ellas destaca, por ejemplo, la avispa de mar, que sí hemos visto en otros documentales, y que constituye pues el grupo de los nidarios con el veneno más fuerte que se conoce, y realmente afortunadamente se encuentra en aguas tropicales cercanas a Australia, muy lejanas a nuestro país,
y que por tanto a nosotros no nos va a afectar, ¿no? Pero la picadura de esta medusa, de esta cubomedusa, pues nos indica que puede ser sumamente, no solamente letal para pequeños peces, sino para el ser humano, ¿no? Las cubomedusas por lo general tienen cuatro vértices, o múltiplo de 4. Aquí pueden tener en un vértice muchos penachos de tentáculos, pero se caracterizan por presentar unos 4 vértices en esa estructura en forma de campana, ¿no? 1, 2, 3 y 4 sería un buen ejemplo. Puede ser un tentáculo o pueden salir varios tentáculos de cada extremo de esos 4 lados que tiene. Esos serían los cubomedusas que no vamos a estudiar nosotros, o por lo menos vamos a memorizar, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, hidrozoos, que no sé si visualizáis una especie de manto interno que se llama externo, perdón, que es de quitina y que está rellenando de aire y que le sirve de flotador. Casi todos los hidrozoos presentan como pequeños flotadores quitinosos que les diferencian a estos hidrozoos de las medusas o escifozoos o de los pólipos, que son sacos que no presentan esta cubierta muy transparente que hemos llamado quitinosa. Aquí tenemos los escifozoos, donde realmente la Aurelia ahorita es la más conocida, pero hay muchos tipos de medusas, y en realidad casi todas tienen su umbrela más o menos vistosa, les sirve para moverse, y luego tienen unos tentáculos más o menos desarrollados según el tipo de alimentación que busquen. Y los anthozoos, recordar que son los que tienen una forma predominante fija, es decir, que se llama de pólipo, y estas serían las anémonas y actinias si tuviesen los tentáculos retráctiles. En caso de que sean coloniales, pues pueden presentar un esqueleto externo de carbonato cálcico y les va a permitir refugiarse en días donde haya un fuerte oleaje, ¿no? Estamos hablando de zonas tropicales y, por ejemplo, esos huracanes que suelen azotar en las costas de esas aguas cálidas, pues suelen producir destrozos, pero se pueden refugiar parcialmente en su esqueleto externo de carbonato cálcico. Y aquí tenemos este tomate, que podemos llamar actinia, y que tiene esos tentáculos retráctiles que no se pueden visualizar aquí. Bien, pues vamos un poco a ir centrándonos y vamos un poco a recapitular con ejercicios que nos permitan revisar un poquito lo que hemos visto en la teoría y en el vídeo. Vamos a ir a la página principal y nos vamos a ir a cuestiones relacionadas con los nidarios. Pinchamos nidarios y cuestionario de nidarios, a ver qué nos dicen. Esta página ya la hemos visto y presenta un nivel muy parecido al que nosotros necesitamos repasar. La primera pregunta nos dice: ¿los nidarios son animales con simetría bilateral? Recordad que la nuestra, dos lados iguales, izquierdo y derecho, no es así. La simetría radial es la que hemos visto, de 6 radios, de 4 radios en las cubomedusas, de 8 radios en los corales. No poseen simetría, esto corresponde a las esponjas, y son asimétricos, también correspondía a las realmente esponjas. Así que pinchamos la función radial, donde a partir de un punto central, que es la boca, pues pueden salir 4, 6, 8 radios o múltiplos de ellos. El esqueleto de los nidarios es externo y de carbonato cálcico. Eso corresponde, por ejemplo, a los corales. Ahí podría ser una posible respuesta. No poseen esqueleto. Hemos visto que tiene un esqueleto hidrostático de agua y por tanto hay que descartar completamente esta. Tiene un externo de quitina o tiene un esqueleto interno. Yo entiendo que podía ser externo y de carbonato cálcico, pero todos tienen un esqueleto interno que es el hidrostático, y los de corales, aparte del interno, tienen un externo, así que vamos a pinchar el interno. Me dice que vuelvo a intentarlo y no poseen esqueleto. Pues tenemos un pequeño problema, o el libro y el vídeo
nos miente o aquí el test no está bien realizado. Yo pienso que tiene un esqueleto interno hidrostático lleno de agua, hemos visto que tiene gran cantidad de agua, y luego los corales incluso un externo. La fase de pólipo es asexual y móvil, desde luego podía ser sexual, pero siempre es inmóvil, ¿no? Sexual y móvil tampoco corresponde. Sexual e inmóvil y asexual e inmóvil. Bueno, pues aquí después de haber visto las reproducciones de los anémonas, vemos que presentan estrobilación y es un tipo de reproducción asexual, pero los pólipos de tipo anémona no presentan formas de medusa y también tienen reproducción sexual. Así que la fase de pólipo podríamos decirlo que es la fase tanto asexual e inmóvil como sexual. Voy a poner sexual y no sé lo que me va a decir. Volveré a intentarlo asexual. Para ellos no tienen las anémonas de reproducción sexual, lo cual es equívoco. Veo que este test es un poco subjetivo si hemos conocido bien cómo son los nidarios. Las medusas son asexuales y móviles. Sexuales y móviles parece que están más relacionados con este punto. Sexuales y fijas descartados, asexuales y fijas. Esto debe ser por deducción la más correcta. Los nidarios son animales exclusivamente marinos, no es así porque hay acuáticos y terrestres, ninguno hay terrestre, que viven en todos los medios, el medio aéreo descartado y el terrestre también, y son acuáticos, entendiendo por acuáticos que son marinos, de aguas saladas o dulces como los ríos. Así que los nidarios pueden ser como los hidrozoos también de medios dulces. Sus células urticantes se denominan cuanocitos, hemos visto que corresponde a las esponjas, no es así. Nidopelos, no existe esta palabra, nidoguijones tampoco, y es nidoblastos o nidocitos, sería la respuesta correcta. Los nidarios se clasifican según el color, no es así, el número de tentáculos, podría ser su peligrosidad o que predomine la fase de pólipo o medusa, más bien es ¿no? Todos tienen tentáculos y a veces hay clasificaciones, pero en la clasificación preferente sí tiene la forma predominante de pólipo, como los antozoos, o las medusas, como en los cercifozoos, o como las cubomedusas. 8. Los corales poseen fases de pólipo y medusa, no es correcto, solo la fase de pólipo. No son nidarios, tampoco es correcto, solo poseen la fase de pólipo, sí es correcto, y que no son animales es incorrecto. Pinchamos esta opción y pasamos a la siguiente. Cuando un nidario posee la fase de pólipo y medusa, se dice que su reproducción es alternante, tanto sexual como asexual, y por tanto la cuestión alternante es la correcta. Y ya creo que la última, ¿cuántas especies de nidarios se conocen? Pues creo recordar que están en torno a las 10.000 especies conocidas, clasificadas por los científicos, y quizá estemos en este número. Bien, con ello nos dan ya el resultado de todos estos respuestas que hemos visto y que en principio en algunos casos hemos tenido dificultad, yo creo que por errores del propio test. Para finalizar vamos a ver nuestras preguntas del libro, a ver si ya somos capaces de recordar un poquito cómo son los nidarios. En la página 80 nos dice el número 60 de nuestro libro que realiza un esquema en tu cuaderno en que se representen las dos formas corporales de los nidarios. Es muy fácil, lo hemos visto en clase, que hay una forma de saco, la forma de pólipo, y otra forma de sombrilla, que es la forma de medusa, y por tanto con representar estas formas sésiles y flotantes estaría bien este ejercicio. El ejercicio 61 dice, ayudándote de los dibujos anteriores, explica en tu cuaderno las similitudes y las diferencias entre ambas formas
de nidarios. Las similitudes hemos visto que tienen tentáculos de simetría radial, formas de sacos en general, que tienen esa cavidad gastrovascular, su respiración es a través de la piel. Esas son las características generales que hemos visto, y las grandes diferencias es que una es sésil, la forma de pólipo, y otras que son flotantes como la forma de medusa. Sería quizá la diferencia más importante entre ambos grupos. Pasamos luego al siguiente ejercicio, al número 62, vamos a encontrarlo seguramente por aquí, efectivamente. El número 62 dice, ¿qué son los nidoblastos y cuál es su función? Los nidoblastos, recordar, o nidocitos, que también es otra palabra, son las células que contienen los tentáculos, son microscópicas, no se pueden ver, pero contienen en su interior una especie de aguja que, en cuanto se les toca un pequeño cilio o pelo que tienen asociado a esa célula, se disparan en forma de literalmente una aguja de pinchar, y en su interior llevan pues un veneno más o menos tóxico que sirve para anestesiar o matar a las presas, que generalmente suelen tener un tamaño más o menos pequeño respecto a la medusa, ¿no? La medusa o el propio pólipo. Así que la función es matar a las presas, puesto que prácticamente todos los nidarios son carnívoros y les suelen conllevar a que maten a las presas de animales vivos que están flotando como pequeños peces, ¿no? Hay algunos que son filtradores, como son, por ejemplo, los corales, que no van a comerse a nadie y están con los tentáculos prácticamente recibiendo la materia orgánica que cae en suspensión cerca de ellos. Y ya finalmente, para terminar, vamos a hacer la pregunta número 46, que nos dice, los nidarios tienen esqueleto externo. ¿Cómo mantienen la forma estos animales? Bien, pues volviendo al test que hemos visto antes, el esqueleto que hemos considerado en los nidarios es un esqueleto interno llamado hidrostático, porque está lleno de gran cantidad de agua y puede contener en esas paredes que tiene de su epidermis pequeñas espículas o pinchitos que en realidad sirven para darle una mayor dureza, ¿no? Por tanto, sí mantienen todos un esqueleto interno y no todos presentan un esqueleto externo, pero hemos visto que están los corales, esos antozoos que parecen realmente plantas, en forma colonial, que desarrollan un esqueleto externo, ahora sí, de un mineral que se llama carbonato cálcico y que les da un aspecto de piedra cuando realmente se mueren. Tenemos muchos corales, el coral rojo que se vende con altos precios en el mercado para hacer collares, pues en realidad estamos cogiendo el esqueleto externo de carbonato cálcico de estos corales, que aparte de tener un esqueleto interno, que es el que da forma a la bolsa o saco de la forma pólipo, tiene luego también un esqueleto externo que les fija el sustrato y además les permite introducirse al pólipo cuando las condiciones del agua, pues la marea, la temperatura no son adecuadas. Bien, con eso terminamos el tema del filum de los nidarios, que es bastante complejo y por ser marinos a lo mejor a nosotros nos resulta un poco distante. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente tema.